Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro. Es un encuentro que tiene por propósito presentar los resultados de la evaluación diagnóstica sobre estudiantes con discapacidad que asisten a las escuelas de nivel primario en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. El informe fue el resultado del trabajo conjunto y articulado entre distintos organismos gubernamentales. En particular, participaron en su elaboración el Sistema de Evaluación, Información y Monitoreo de Programas Sociales, SIEMPRO, que depende del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Vamos a abrir el encuentro con las palabras de bienvenida de las autoridades, de los organismos responsables del estudio, y vamos a ceder en primer lugar la palabra a Gabriela Dicker, secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación. Gabriela, te damos la palabra. Gracias, Lucrecia. Buenos días. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas a la presentación de este estudio que creo que tiene una altísima relevancia por varias razones. En primer lugar, desde la perspectiva de la Secretaría de Evaluación e Información, este estudio se inscribe y profundiza un principio básico que ordena todo lo que hacemos desde la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, que es sostener y desarrollar políticas de información y evaluación del sistema educativo que produzcan una información rigurosa acerca del cumplimiento del derecho a la educación en la Argentina. Este es nuestro objeto, este es nuestro propósito y sin ninguna duda este es un estudio que deberíamos pensar en el marco de indagar de qué modo el Estado está siendo capaz de garantizar el derecho a la educación. Pero también sabemos que este estudio es relevante porque pone bajo la lupa un sector de la población estudiantil que requiere que se generen condiciones particulares de escolarización para garantizar el acceso al derecho a la educación, tanto más en la situación excepcional de la pandemia. Sabemos que la pandemia ha profundizado desigualdades de todo tipo en relación con el acceso a la educación y entendemos que este estudio empieza a documentar también las particulares formas en que se ha podido sostener el acceso a la educación de los y las estudiantes con discapacidad incluidos en la educación común de nivel primario, y no quiero dejar de decir que, por lo menos con participación del Ministerio de Educación, es la primera vez que se realiza un estudio de este tipo sobre esta problemática específica. Y en tercer lugar, creo que este estudio es sumamente relevante y celebro en este sentido que estemos aquí en esta presentación porque muestra un camino que sin ninguna duda tenemos que seguir en la Argentina, que es el de articular las capacidades estatales en relación con la definición y el desarrollo de políticas. En este caso, quiero aprovechar para agradecer a Siempro, por ahí vi a Paula y a Verónica, la realización de este estudio y por supuesto agradecer al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales por esta voluntad que manifiestan sostenidamente desde el inicio de nuestra gestión de gobierno por avanzar en la articulación de capacidades estatales, en este caso para producir... Gabriela, les pedimos por favor si pueden silenciar sus micrófonos, porque si no, esto está haciendo muy difícil la reproducción. Gracias. Ay, disculpa, Gabriela. Bien, ya termino. Nada más quería destacar esta articulación, decía, de capacidades estatales
que siempre viene manifestando, impulsando desde que iniciamos nuestra gestión de gobierno, en este caso para producir este estudio en el que la Secretaría de Evaluación e Información ha participado en distintos aspectos de su diseño e implementación desde el inicio, pero también quiero destacar la necesaria, indispensable articulación dentro del Ministerio de Educación entre un área como la nuestra que produce información y conocimiento sobre el sistema educativo y las áreas que tienen la responsabilidad de definir e implementar políticas a nivel nacional. Ha participado desde el inicio de este estudio la coordinación de la modalidad de educación especial de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Nación. Así que también creo que esta articulación muestra que es necesario no solo articular distintas áreas de gobierno para la producción de información, sino fundamentalmente articular las áreas que producimos información con las áreas que definen las políticas educativas. Celebro entonces que estemos finalmente aquí haciendo esta presentación y espero que este estudio aporte no solo más y mejor conocimiento en este primer paso que estamos dando en relación con los estudiantes incluidos en la educación común, sino que aporte más y mejores políticas para garantizar derechos y para garantizar inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tus palabras. Vamos a darle ahora lugar a Paula Maya, directora nacional de Siempro. Muy buenos días a todos y todas. Hola, Gabriela, Bárbara, Leandro y todo el equipo con quienes estuvimos trabajando. La verdad es que con mucho agrado. Y como dice Gabriela, esta es una situación de aquellas en las que uno dice, bueno, vale la pena el trabajo articulado y el esfuerzo de los equipos para poder aportarle a la decisión y a las decisiones de este Estado Nacional, en este caso en materia educativa, referida a un sector de la población tan importante. Y para nosotros y nosotras en Siempro, la verdad es que es un orgullo poder llegar a presentar los resultados de este estudio, porque desde que empezamos a hablar con Gabriela ya inicios de la pandemia, en ese marzo, abril del 2020, nos pusimos de acuerdo en que la situación y también nuestras convicciones y principios, más allá de la situación particular de la pandemia, ameritan y ameritaron en ese momento ponernos a trabajar quizás con dinámicas diferentes a las que los equipos estaban acostumbrados, por lo menos en los últimos años y respecto de siempre, porque queremos poner a disposición de todos los organismos del Estado Nacional las capacidades que la institución tiene para producir, construir información que tenga sentido, que sea estratégica, que realmente nos hable, nos diga en todo el territorio nacional cómo están funcionando las cosas respecto de las intervenciones y acciones del Estado Nacional. Este estudio, como comentaba Gabriela recién, lo hicimos de manera colaborativa entre los equipos de ambas instituciones y eso es algo que quiero destacar en primer lugar, la voluntad y la disposición de los trabajadores y trabajadoras de ambos equipos, de ambas instituciones, y también la articulación entre ellos, como dice Gabriela, hacia adentro y en todo el territorio. Están llamando a las escuelas. En breve te voy a pasar listado. Dale. Si quieren, por favor, les pedimos nuevamente que silencien sus micrófonos para que podamos seguir escuchando. Bueno, ya lo diré. Chao, gracias. La alegría de ver tantas caras que se corresponden con tantas realidades queridas en las provincias argentinas. Así que sin más,
este fue el primer paso. Nosotros vamos a seguir trabajando en este tipo de estudios, y ya tenemos planificado para este año qué vamos a hacer en materia de evaluación, o qué les vamos a proponer, o qué vamos a ponernos a disposición de ustedes, Gabriela, para que sumar a todo el laburo que están haciendo desde la Secretaría de Evaluación del Ministerio. Así que a disposición, y bueno, muy contenta de poder participar de la presentación de estos resultados. Un beso a cada uno y a cada una. Bueno, muchas gracias Paula por tus palabras. Gracias también a Gabriela nuevamente. Vamos a dar lugar a la presentación de los resultados del estudio. En primer lugar, hará su exposición Bárbara Bricioli, directora de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, y luego presentarán Paula Maya y Verónica Esforcín, directora de Información Social, Monitoreo y Evaluación. Le damos la palabra entonces a Bárbara. Buenos días a todos, todas. Queríamos compartir en primer lugar el contexto de surgimiento de esta iniciativa, de este estudio. El año pasado, desde la Secretaría de Evaluación e Información, diseñamos y desarrollamos la Evaluación Nacional del Proceso de la Continuidad Pedagógica, que tuvo como objetivo evaluar los procesos desarrollados a nivel nacional, jurisdiccional y escolar en nuestro país en el periodo de clases no presenciales debido a la emergencia por la pandemia, con especial atención en las desigualdades. La finalidad específica era brindar evidencias para fortalecer la enseñanza y el apoyo a las familias en este contexto, planificar el retorno a las clases presenciales y la reorganización de las actividades educativas. El universo fue la educación obligatoria. Se trató de una evaluación integral compuesta por diversas líneas. Lo que se hizo fue, en una de ellas, se sistematizaron experiencias internacionales, al mismo tiempo se caracterizaron y valoraron las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Para esto se encuestó a una muestra representativa de equipos directivos, de docentes y también a hogares en áreas urbanas de nuestro país. El relevamiento se hizo desde el mes de mayo, durante junio y julio también, y los informes se fueron publicando desde agosto hasta fin de año. Todo eso está en nuestra web. Después, cuando difundamos y comentemos también dónde va a quedar colgado este informe, va a ser información que circule y pongamos a disposición para quienes tengan interés. En este contexto de ir conociendo los resultados que aparecían de estas líneas de indagación, y en particular a partir de la encuesta a docentes, surgió el intercambio con Siempro y se definió puntualmente profundizar en un aspecto relevante, como comentaba Gabriela, que es la población de estudiantes con proyectos de inclusión en la educación común, para dimensionar. Cuando se consultó a docentes si desarrollaban proyectos de inclusión educativa, el 45%, es decir, casi la mitad, dijo que sí desarrollaba, y como sabemos en este caso, hay que hacer para el grupo, aunque sea solo un estudiante que esté en esta situación, algunos ajustes, algunas adecuaciones en lo que es la propuesta de enseñanza. En el resto de los niveles, y también es importante, tanto en inicial como en secundario, ese dato ronda el 30%. Ahí mismo también habíamos relevado en relación al tipo de adecuaciones y a los actores que participan o que apoyan a los docentes en esta tarea. Obviamente en este caso la figura más destacada, con un 70%, eran los maestros y maestras integradores. La idea entonces de esta iniciativa conjunta fue conocer con mayor profundidad este tipo de trabajo realizado, porque en nuestro caso las encuestas eran de respuesta cerrada. Entonces nos parecía muy importante abrir hacia una indagación más cualitativa para conocer con más detalle, como decía, el tipo de trabajo, el tipo de tarea, las dificultades y las experiencias también que se estaban teniendo en este contexto. Cabe destacar que, más allá de este dato que es relevado de la voz de docentes, que en nuestro país son más de 60.000 los estudiantes con proyectos de inclusión educativa en educación común, en este caso en primaria, según datos del relevamiento anual de 2019, y más de 100.000 en todo el sistema educativo.
para tener la magnitud del fenómeno, para poder dimensionarlo, y como decía, que evidentemente en este caso, pensando en términos de las secciones, hay algo ahí que provoca a que se promueva otro tipo de trabajo en el desarrollo de las propuestas de enseñanza. Retomo también esta idea muy importante de que hasta el momento ha sido un campo poco explorado, y que por lo tanto en este sentido fue muy importante la coordinación junto con la modalidad especial del Ministerio de Educación, y nos pareció una oportunidad muy importante para conocer las experiencias y valorarlas en este contexto excepcional. Esperamos que el estudio, estos resultados y los desafíos que quedan planteados puedan ofrecer o puedan contribuir al desarrollo de estrategias de intervención y acompañamientos específicos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Bárbara, por tu presentación y por la contextualización de este estudio. Le vamos a dar la palabra ahora a Paula Maya, directora nacional de Siempro, como ya mencioné, y a Verónica Forcín, directora de Información Social, Monitoreo y Evaluación, para que continúen con la presentación de los resultados del estudio. Hola, buen día a todos y a todas. Gracias, Lucrecia. Voy a comenzar compartiendo el PPT que armamos para esta presentación. Voy a comenzar en primer lugar yo y después sigue Paula Maya. Mientras vas presentando, quería aclararles que al final del encuentro vamos a tener un espacio para consultas y preguntas, pero si lo creen pertinente, para quienes quieran pueden ir adelantándolas en el espacio del chat. Al final abriremos el espacio para el intercambio. Bueno, nada más que eso. Te dejo, Verónica, por la presentación. Muchas gracias. Me gustaría retomar lo que recién comentaba Bárbara, diciendo que cuando empezamos el estudio, una de las motivaciones fuertes que tuvimos para indagar cualitativamente cuál era la situación de los estudiantes con alguna discapacidad fue el número de que el 44,9% de las y los docentes de las escuelas comunes del nivel educativo primario indican tener a cargo algún estudiante con discapacidad, con alguna discapacidad. Ese fue, digamos, nuestro ordenador, si se quiere, y a partir de ahí, bueno, empezamos a armar esta propuesta evaluativa. Quiero destacar que se trabajó de manera conjunta entre los equipos del Ministerio y del Siempro. Fue muy importante la articulación. Ahí agradecer tanto, bueno, a Leandro, a Bárbara y a Guadalupe, que sin ellos hubiera sido imposible llevar adelante todo este proceso. Destacar algunas características centrales de la estrategia metodológica. Principalmente, como les decía, trabajamos de manera cualitativa, si bien hubo un relevamiento de documentación, pero nos centramos en las entrevistas semiestructuradas a referentes del sistema educativo, supervisores, directivos y docentes. Armamos una muestra, esa muestra implicó relevar a 4 grandes regiones de todo el país, al AMBA, al centro, al norte y a Cuyo y Patagonia. También hay que destacar que fue muy buena la recepción de todos los referentes. Hubo, en general, siempre las muestras saben que se hacen de manera más amplia porque es difícil llegar digamos, muchas veces se caen las entrevistas, no se pueden llegar a concretar, y acá nos sorprendió el nivel de recepción que hubo y la buena predisposición de todos los referentes de todo el país. Eso es sumamente destacable, pensando que estábamos en esta situación de distanciamiento social y por lo tanto todas estas entrevistas semiestructuradas se hicieron a distancia, se hicieron a partir de teléfonos, a partir de contactarse por teléfono y luego usando Zoom, usando alguna otra plataforma. Algunas de las características centrales de las escuelas primarias relevadas
Como decíamos anteriormente, todas tienen estudiantes con proyectos de inclusión, tienen diversas discapacidades, intelectual, sensorial, puede ser sordos, hipoacúsicos, ciegos, motriz, trastornos del espectro autista, trastornos emocionales, trastornos específicos en el lenguaje, es decir, es muy amplia y muy heterogénea. Y después empezamos a indagar cuáles fueron las características del acompañamiento pedagógico familiar. Por supuesto, la mayoría de las personas que realizaban el acompañamiento eran mujeres, tanto las madres como las tías o las hermanas. Se pudo analizar que hubo un gran compromiso por parte de esta población para acompañar el proceso educativo, el proceso pedagógico, pero que también tuvieron ciertas dificultades. El tiempo, la propia formación, que implicó, como sabemos, una carga muy grande por parte de las familias para poder acompañar en un conocimiento específico, pedagógico, ¿no es cierto? La conectividad y los dispositivos, eso es algo que se ve en todo el trabajo, una dificultad muy grande. Y bueno, las representaciones o sentidos que le otorgan las familias a la situación de discapacidad que atraviesa a cada niño o niña. Cómo se comprende, cómo es aceptada, eso también fue una dificultad. Por otro lado, el recurso tecnológico para las prácticas educativas, principalmente se usaron las plataformas y las aplicaciones como WhatsApp, Google Meet, Google Classroom, incluso TikTok, plataformas que solían usarse solamente para divertirse, se usaron en este caso para procesos de enseñanza-aprendizaje. También recursos televisivos, se destacó muchísimo los canales del Estado, Paca Paca y Canal Encuentro, recursos radiales, esto fue más prioritario en las provincias, y cuadernillos elaborados por el Ministerio. Algunos de los problemas relevados en las voces de los equipos docentes. Acá hicimos una diferencia entre los problemas previos al ASPO y posterior y durante el ASPO, ¿sí? Es importante para caracterizar la diferencia, ¿no? ¿Qué pasaba antes y qué pasaba durante el distanciamiento social? Principalmente, previo al ASPO, los problemas eran adaptación edilicia y de materiales, regularidad de presencia de la maestra de apoyo, equipos de orientación, formación docente, formación pedagógica. Luego, en el periodo de ASPO, cambiaron estas características, estas dificultades, y tenemos el acceso a la conectividad, los dispositivos electrónicos, los recursos, la necesidad de un contacto más presencial, el acompañamiento familiar y la adaptabilidad de los recursos virtuales, ¿no? Como ven, las mediaciones virtuales es un problema no solamente para la educación, sino para otras áreas de lo social, que se está atendiendo muchísimo en la actualidad, porque, implicó hacer un cambio y una adaptación muy grande en todo el país y problematizar la accesibilidad, no solamente el uso. Algunas de las estrategias que se pusieron en marcha en función de esto: se ampliaron las comunicaciones entre equipos docentes y especialistas, esto lo vimos como muy positivo y se destacó mucho. Se ampliaron las comunicaciones con las familias, es una comunicación que también pasó a ser por WhatsApp, o en el momento, disculpen, en el momento de entrega, de bolsones de comida en las escuelas, en ese momento también fue fundamental el intercambio con la familia. Mejoró el vínculo con estudiantes por la disminución de la brecha generacional, eso también algo que destacaba mucho. Ahora tanto los docentes como las familias se comunicaban de otra manera con sus hijos. Y ahora le doy la palabra a Paula Maya para que pueda profundizar respecto de los desafíos que se plantean también para el 2021.
Bueno, siempre terminamos nuestras presentaciones en las intervenciones en evaluación y en estudios. Disculpa, Paula, nuevamente les pedimos por favor, somos un montón, si podemos silenciar nuestros micrófonos, así podemos escuchar. Gracias. Ahí estamos. Se deben desbloquear, sin querer, los micrófonos. Bueno, respecto de los desafíos que plantea el estudio, que nos invita a pensar y a compartir sobre los recursos pedagógicos, tanto humanos como materiales, sobre el fortalecimiento de la inclusión de los equipos de orientación, de especialistas en estos temas, sobre la necesidad de una mayor presencia de los docentes integradores y de fortalecer también las condiciones para pensar en el futuro próximo y la apertura de las escuelas, aquellas condiciones necesarias para abordar a esta población estudiantil, sobre la interacción entre la escuela y las áreas de infraestructura y de educación y de salud, sobre la mejora necesaria y el foco a poner en la cuestión de la infraestructura edilicia y de materiales adaptados para este segmento de la población, de nuestra población estudiantil, sobre las capacitaciones necesarias también en la formación, en temática de educación especial para docentes, para los y las docentes, sobre el fortalecimiento de la formación docente en temas vinculados con la inclusión. Vero, si podés pasar a la siguiente. Sí. Bien. Algunas propuestas y recomendaciones que en realidad también surgen del trabajo en equipo y que son producto de la reflexión colectiva, ¿sí?, entre los equipos. Por un lado, la necesidad de concentrarnos en la conectividad gratuita en los barrios populares, en aquellos sectores del territorio en donde se concentran las dificultades y las necesidades sociales y educativas, también el acceso o la disponibilidad de dispositivos electrónicos para poder hacer frente a las tareas educativas en este contexto, la necesidad de profundizar el apoyo a los proyectos de inclusión, como decíamos recién en los desafíos, con la provisión de recursos especializados en las escuelas, en distintos campos, entre ellos el incremento de los cargos docentes, enfatizar de vuelta la importancia de la capacitación y la actualización docente, en distintos aspectos relacionados con este tema, entre ellos los recursos pedagógicos y la utilización de nuevas tecnologías. Sí, Vero, si pasamos a la siguiente. Consolidar y profundizar la articulación entre el sistema educativo y el sistema de salud en este contexto y en referencia a la población de estudiantes con algún tipo de discapacidad, incrementar los esfuerzos para garantizar la accesibilidad y las características de los edificios y las escuelas. Otra vez la cuestión de los recursos materiales para trabajar específicamente con estudiantes con algún tipo de discapacidad. Y por último, no, Vero, creo que es la última diapositiva, sí, algunas conclusiones, algunas ideas para reflexionar juntos, juntas, que además dejamos abiertas para poder mejorar y fortalecer en función de la intervención de cada uno y cada una de ustedes. Se desprende que es necesario fortalecer las condiciones para retomar la presencialidad para los y las estudiantes integrados y la modalidad especial, teniendo en cuenta las dificultades en las prácticas virtuales. La palabra más utilizada en la experiencia del ciclo lectivo 2020 fue desafío. Esto se ve en cada una de las entrevistas. También podemos decir que la situación
del ASPO nos lleva a replantear cuestiones vinculadas con la relación pedagógica, con la relación con las familias, enfatizar algo que ya sabemos y no especialmente o solamente respecto de este grupo poblacional que son nuestros estudiantes con discapacidad, sino con todos los grupos, pero en esta situación en particular, la importancia de la escuela como único espacio de sociabilidad, de vinculación entre estudiantes y docentes, que sabemos y confirmamos en este estudio no puede ser reemplazado por la virtualidad, la importancia del apoyo familiar y la heterogeneidad que tuvo en esta situación y respecto a esta población, la presencialidad, que es considerada esencial e irreemplazable, como recién planteábamos, y cuánto afecta la no presencialidad en niños y niñas por el déficit que se plantea respecto de la socialización entre pares, entre otros aspectos. Sabemos que la virtualidad nos pone ante la situación de profundizar desigualdades respecto del acceso a tecnologías y a la conectividad, y que a pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo desde el Estado Nacional, desde las provincias, desde el sistema educativo y también desde las familias y las organizaciones de apoyo, las organizaciones sociales al sistema educativo, todavía tenemos mucho por andar respecto de lo necesario para poder equiparar, si esto fuera posible, pero sí acercarnos a equiparar estas desigualdades que se profundizan en el contexto en el cual estamos viviendo. Así que estas algunas conclusiones, claramente, en un tema tan complejo, los desafíos, las recomendaciones y las conclusiones son consideradas estas las que nos parecen más importantes respecto de lo que fue surgiendo en cada una de las entrevistas, pero claramente pueden ser mejoradas y fortalecidas con el aporte de cada uno de ustedes. Así que creo entonces que ahora le doy la palabra a Bárbara para que pueda plantear cómo va a ser la dinámica de participación. Sí, ahora vamos a tener un bloque de comentarios de autoridades y después abrimos la palabra para quienes quieran sumar consultas, inquietudes, reflexiones. El chat o en persona vemos, no estoy segura cuántos somos, ahora lo organizamos, pero Lucrecia ahora sigue con la moderación. Bueno, gracias Bárbara. Bueno, muchas gracias Paula, Verónica y Bárbara por la presentación de estos resultados tan valiosos y necesarios en este contexto tan particular. Vamos a dar la palabra, vamos a invitar ahora a Eduardo Brau, subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información. Gaby, me parece importante Perdón, vamos a seguir silenciando nuestros micrófonos y vamos a dar lugar para que pueda hablar Eduardo Brau. ¿Está por ahí, Eduardo? Lo veo, pero no sé si está con una llamada, ¿puede ser? Sí, me parece que está con una llamada. ¿No? Sí, me parece que está con una llamada urgente. Bueno. Podríamos. Bueno, sí, vamos a y después retomar. Ahí está. Perdón, justo me sobre el teléfono. Bueno, en primer lugar, no escuché el final porque justo estaba hablando por teléfono, pero bueno, estaba escuchando toda la charla. En principio agradecer a todos los participantes, la verdad que el Estado Nacional avance en estas evaluaciones, consideramos que es desde el Consejo y desde que llegamos con Victoria, algo fundamental, ya que nos permite como Estado Nacional tener mejor información, tener mejor, al momento de tomar las decisiones políticas, tener en la mesa cuál es la realidad efectiva que vive cada uno de los ciudadanos en Argentina, y la realidad es que chocamos contra estas cuestiones que siempre cuesta mucho después llevar adelante, ¿no? Ahí lo veo a Fernando Galarraga, a Gabriela, nosotros con este tema puntual estamos trabajando en conjunto hace rato con ellos, escuchando recién los resultados que contaban las compañeras, tanto Paula como Vero, de esta evaluación. Nos deja claro que vamos por el buen camino, porque la verdad que cuando asumimos pensamos que cuando empezó la pandemia y nos tuvimos que aislar
y el problema con la educación fue esto de esta nueva etapa de que íbamos a necesitar conectividad, íbamos a necesitar que los chicos tuvieran datos para poder trabajar, para poder estudiar. Nos juntamos con la gente del ENACOM también para que la PBU sea una realidad y no dejarlo en la libertad de que las empresas de telefonía móvil no lo brindaran o no lo difundieran lo necesariamente. Por eso es que estamos trabajando muy fuerte para que llegue la PBU a los hogares que más lo necesitan. Es una prestación básica universal que permite tener a un precio accesible datos móviles para que justamente a las familias que más lo necesitan puedan acceder, y sobre todo en este punto tan importante como es la educación, ¿no? Y sin datos móviles, la verdad que la educación se complica mucho, y por eso es que estamos trabajando muy fuerte con Victoria en esto. Así que simplemente decirles que seguiremos trabajando esto. Consideramos muy importante que el Estado tenga mejor información, que tenga estas evaluaciones, nos permiten tomar mejores medidas, sentarnos a la mesa con estas bases de información. Seguramente vamos a hacer un mejor Estado que va a llegar mejor a quienes más nos necesitan. Así que desde mi lugar agradecerles, dejarle el saludo de Victoria, que siempre nos acompaña en estas actividades y nos pide permanentemente que mejoremos estas evaluaciones, que lleguemos a todos los puntos del país, monitoreando cuáles son las políticas que lleva adelante el Estado Nacional con este fin de mejorar y de llegar mejor a cada uno de los hogares de nuestro país. Así que agradecerle la presencia a todos, por supuesto al equipo de Siempro, que llevó adelante esta evaluación en conjunto, por supuesto, con Gabriela y todo el equipo del Ministerio de Educación, pero la verdad que llevar adelante estas evaluaciones en momentos de pandemia todavía resulta más complicado, así que agradecer especialmente el trabajo realizado y que seguiremos evaluando y monitoreando nuestras políticas para que sean cada día mejor y que lleguemos cada día con más derecho a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Así que muchas gracias a todos y un saludo. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Vamos a invitar a continuación para que reflexione y plantee algunas cuestiones sobre los datos y sobre el estudio presentado a Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fernando, te cedemos el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto, gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas felicitaciones para todo el equipo de Siempro que llevó este trabajo adelante junto con el Ministerio de Educación. La verdad que comparto plenamente lo que decía Eduardo recién, que estos datos y estas conclusiones son muy relevantes para planificar políticas, para diseñar programas y acciones que son sumamente indispensables para que logremos una mayor presencia del Estado, una fortaleza del Estado en poder acompañar a las personas con discapacidad al momento de tener acceso al derecho a la educación. Indudablemente me quedé con tres cuestiones que estuvieron comentando las chicas en sus presentaciones. Una, la cantidad de gente con discapacidad, de personas con discapacidad que están en escuelas comunes, que en principio podíamos imaginar o suponer que era un poco menor, y ellos señalaron que es alrededor del que el 44% de los docentes dijeron que hay estudiantes con discapacidad en escuelas comunes. Es un número interesante, más allá de que obviamente tenemos que lograr que más chicos y chicas en todos los niveles educativos accedan a la educación común y cuenten con los soportes necesarios de todas las áreas involucradas. Después, los tres elementos claves que se han agudizado a partir de la virtualidad y de la pandemia en cuanto al acceso a la educación. La falta de accesibilidad en muchas plataformas, la falta de conectividad en muchas regiones del país y el acceso a los dispositivos. En muchas de nuestros hogares, en muchas de las familias de la Argentina,
un solo dispositivo sirvió para que 3, 4 chicos y chicas puedan acceder a clases, acceder a las plataformas, acceder a contenidos, e indudablemente esto ha repercutido en la posibilidad de tener contacto con sus docentes, con sus compañeros, con los materiales, con las propuestas pedagógicas, didácticas que se fueron reinventando en este año tan particular, en este año y medio tan particular que estamos atravesando en nuestro país. Esto indudablemente nos muestra un camino muy claro que tenemos que recorrer como Estado. Me entusiasma mucho el esfuerzo que estamos haciendo por la articulación con el Consejo con la conducción de Victoria, con el Ministerio de Educación, que lo venimos haciendo ya desde el año pasado, para facilitar nuestros equipos y nuestros recursos para mejorar las oportunidades de accesibilidad, sabiendo que falta muchísimo. Y por supuesto ahora, recién pensaba que hace unos días tuvimos un contacto ya con ARSAT y tenemos el apoyo de ARSAT para lograr llevar más conectividad a aquellas regiones del país desfavorecidas o desconectadas de Internet. Entonces creo que tenemos que profundizar esas articulaciones. Eduardo recién destacaba lo que se está haciendo con ENACOM, que también es muy significativo, porque indudablemente el acceso a la tecnología, el acceso a la conectividad y la falta de accesibilidad de las plataformas son nuevas barreras o las mismas barreras de siempre que se han profundizado. Son realmente elementos que son excluyentes para las niñas y niños con discapacidad a la hora de tener acceso al derecho, a ejercer su derecho a la educación. Tenemos que redoblar el esfuerzo, hay un montón por resolver y trabajar juntos. Creo que este estudio nos pone sobre la mesa un montón de retos y desafíos y de realidades para lo cual es preciso fortalecer el Estado, es preciso fortalecer los niveles de articulación entre nuestros organismos y lo más fundamental, contamos con la decisión política de Alberto Fernández y de todo nuestro gobierno para ir por este camino, por el camino de resolver los problemas de la gente y de los sectores más vulnerables de nuestra población, y como se está garantizando el derecho del acceso a la salud, garantizar también para los estudiantes con discapacidad el acceso a una educación de calidad en todos los niveles. Así que yo felicito nuevamente por el trabajo, además muy particular en tiempo de pandemia, indudablemente realizar un trabajo de estas características es un insumo muy valioso para nosotros y estamos todos convocados a trabajar juntos para revertir los resultados, para mejorar los indicadores que ahí están y para seguir transformando la educación para las personas con discapacidad en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Le vamos a dar la palabra a continuación a Verónica Piovani, subsecretaria de Gestión Educativa y Calidad, quien también realizará algunos comentarios sobre el estudio presentado. Verónica. Hola, buenos días, muy buenos días. Me sumo al agradecimiento por este esfuerzo conjunto a Siempro, a la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, con ese compromiso permanente por trabajar en función de producir esa información rigurosa sobre el cumplimiento del derecho a la educación que necesitamos para adoptar las decisiones de política educativa adecuadas. Agradezco también a la modalidad, a Guadalupe en particular por el compromiso que también sumó para que quienes llevaron adelante este trabajo tan serio y sin antecedentes, este trabajo inédito que realmente provee de información y claves de análisis que para nosotros son fundamentales. Quiero decir en este sentido que abonando a lo planteado por
por Gabriela. Esta información para nosotros nos permite, como Estado Nacional y también a los gobiernos educativos jurisdiccionales, saber cómo hemos podido ir respondiendo al mandato del cumplimiento de la educación en esta difícil coyuntura del ASPO, pero también nos ha iluminado cuestiones que conocemos y nos permite volver a revisarlas, que son de orden más estructural y que atraviesan el campo, ¿sí? Problemas que tienen que ver con la conectividad, con los recursos, con la formación docente, con la regularidad de presencia de docentes de apoyo, con el acompañamiento familiar y la heterogeneidad en este sentido, con la disponibilidad de equipamientos en el ámbito doméstico, es decir, problemas de la coyuntura y problemas que se amplifican en este contexto, pero que también anclan en problemáticas más estructurales. Al mismo tiempo también iluminó algunas fortalezas y algunos puntos de apoyo. Y por otro lado, creo que nos provee datos y nos acerca criterios para poder avanzar en esas definiciones adecuadas, en esas estrategias de intervención más adecuadas a los problemas más acuciantes detectados, y sobre todo pone una fuerte lógica de los desafíos pendientes, teniendo en cuenta que ustedes señalaron desafíos, es la palabra más utilizada, y esto para nosotros significa que hay una expectativa con relación a la respuesta que desde las áreas implicadas podemos dar. Nosotros somos las áreas implicadas, la Secretaría de Educación, la Subsecretaría y la modalidad, y las corrientes modalidades que aquí nos acompañan de todo el país. Tenemos una fuerte responsabilidad sobre estas decisiones y sobre la coordinación de tales decisiones para promover las líneas de acción pedagógicas e institucionales que propician el cumplimiento de ese derecho. Por eso es que nos parece que, teniendo en cuenta que estamos hablando de una población que requiere intervenciones específicas, que es un sector vulnerable, que exige esta articulación, y trabajando justamente esta indagación, este análisis cualitativo que ustedes han desplegado sobre las escuelas primarias, nos pone de cara a las barreras sobre las que debemos seguir trabajando para la inclusión efectiva. Y esto nos habla también de un trabajo pendiente fuerte con relación, lo venimos trabajando en las mesas de la modalidad, con relación a la revisión de la formación docente inicial, de los docentes de primaria, de las docentes de primaria, y también un trabajo fuerte y continuo con las conducciones educativas, institucionales. Hay una tarea allí que tenemos que seguir trabajando. También este estudio es interesante en el sentido de poner blanco sobre negro sobre la importancia crucial de la presencialidad y de la escuela, y en este sentido debemos decir que las normativas que hemos ido adoptando colectivamente y que el Consejo Federal ha ido consensuando y adoptando van en ese sentido. De esta manera, si nosotros pensamos que buena parte de los protocolos, pensemos en la resolución 364, en la 377, que es el protocolo específico, todas propenden a medidas que propicien el retorno privilegiado a las clases presenciales, el sostenimiento de la continuidad pedagógica en los 3 formatos de escolarización, pero propicia especialmente cuando hay en acuerdo con las familias, la presencialidad toda vez que sea posible, y las medidas de cuidado correspondientes. Quiero decir que los ministerios de educación jurisdiccionales han elaborado información señalética, cartelería accesible, y que se ha compartido a nivel federal, entendiendo esta solidaridad y necesidad de circulación de materiales que colaboran en el plano de lo común. Y quiero también señalar lo que ya planteó Fernando con relación a las múltiples acciones en las que ellos desde Andis han colaborado enormemente en la producción de materiales accesibles, en toda la colección de Seguimos Educando, también con organizaciones de la sociedad civil como FAICA, como Tiflonexos, y especialmente Andis con toda la colaboración con intérpretes de lenguaje de señas. La verdad que ha sido un trabajo de articulación enorme,
de colaboración gigantesco, pero está claro todavía los enormes pendientes que tenemos, las deudas y los desafíos, y sobre todo el trabajo de corresponsabilidad con las escuelas primarias para seguir contribuyendo a la construcción de una mirada institucional que permita derribar las barreras que persisten y que de alguna manera impiden, frenan, obstaculizan la verdadera inclusión educativa en todo el sistema educativo. Finalmente, quiero hacer un señalamiento con la última resolución, la 394. Disculpen que hable en jerga, pero como estamos entre colegas, puedo hablar de esta manera. La última resolución del Consejo Federal establece el derecho a la educación y la presencialidad cuidada y pone un eje especial sobre las y los estudiantes con discapacidad, para garantizar la accesibilidad de las propuestas pedagógicas en los distintos formatos, para poner recursos específicos, fondos COVID específicos para garantizar, así que creo que allí también hay un esfuerzo y una mirada que está en las normativas, pero que necesitamos que se materialice y que ancle en las prácticas educativas cotidianas. Generalmente de las enunciaciones, como la enunciación del derecho a la educación, en la que todos obviamente coincidimos a la materialidad y las líneas efectivas que hacen que en cada escuela las estrategias pedagógicas, las acciones a cotidiano las honren, suele haber una distancia importante, pero nosotros estamos, nuestro compromiso y nuestro trabajo está en saldar y en achicar esas distancias y en lograr esas condiciones de inclusión efectiva que forman parte de nuestro desafío cotidiano. Así que bueno, muchas gracias por este estudio, realmente lo valoramos inmensamente. Bueno, muchas gracias, Verónica, por tu intervención. Vamos a invitar ahora a Leandro Bottinelli, director nacional de Evaluación, Información y Estadística Educativa, para que nos comente algunas cuestiones sobre este estudio. Gracias, Lucrecia. Buenos días a todos, a todas. En mi caso, por un lado, obviamente agradecer a las colegas del CIEMPRO, del equipo de la coordinación de la modalidad de educación especial de nuestro ministerio, también de la Dirección de Evaluación Educativa que está a cargo de Bárbara en nuestra secretaría, agradecer el trabajo articulado para desarrollar este estudio evaluativo. En mi caso, yo lo que quería destacar era el valor que tiene, por supuesto, producir un tipo de conocimiento particular, como es este conocimiento evaluativo que se ha desarrollado, para obviamente conocer la realidad, la situación del acceso a la educación de los estudiantes, de los y las estudiantes con discapacidad en la educación común. Y además de conocer, me parece que lo relevante de este tipo de intervenciones, que es una intervención pública, este estudio evaluativo va a estar disponible para su lectura y para su análisis público, es que se pone un tema en la agenda. Se intenta poner en el centro del debate público, de la agenda de política social, de la agenda de política educativa, un tema a veces postergado, muchas veces invisibilizado, y sobre que hay poco información, poco conocimiento, o por lo menos podría haber mucho más de lo que hay. Evaluar, producir conocimiento, desarrollar y preservar información es una forma, desde nuestra Secretaría nos parece, de darle lugar en la agenda, darle visibilidad a los problemas, y me parece que este estudio va en ese sentido y que tiene que iniciar un camino, me parece, de impulso a mayor producción de información, desarrollo de evaluaciones y de investigación y estudios sobre discapacidad, sobre estudiantes con discapacidad y sobre su acceso, trayectorias y terminalidad en la educación obligatoria. Sobre el particular, comentar, pasar casi un chivo, pero quería compartir que próximamente desde el Observatorio del Derecho a la Educación, que forma parte de nuestra Secretaría y cuya directora, Fernanda Zaforcada, está aquí hoy participando de esta reunión, se van a desarrollar convocatorias para realizar investigaciones y estudios breves a equipos de investigación de universidades nacionales, y que uno de esos estudios breves que se va a proponer, de varios que están en la convocatoria, tiene como tema justamente los estudiantes y las estudiantes con discapacidad, incluidos en la educación común, y se va a proponer a los equipos de investigación utilizar
toda la información que está disponible, bases de datos del relevamiento anual de escuelas, de la evaluación de aprendizajes, aprender, también de la evaluación nacional de la continuidad pedagógica. Todos los datos de esos relevamientos, de esos estudios, están en línea, en bases de datos por escuela, accesibles al público especialista, obviamente, es una producción para público especialistas de investigadores e investigadoras, y con esta convocatoria esperamos poder apuntalar y promover, seguir promoviendo la producción de conocimiento sobre los y las estudiantes con discapacidad incluidos en la educación común. Así que en breve va a estar en línea esa convocatoria y muchos de los que están aquí, de las que están aquí, sabemos que participan de equipos de evaluación y de información y de investigación de las universidades nacionales, así que estarán al tanto en breve sobre esta convocatoria para participar. Muchas gracias.